El tema se llama Jesús y la mujer samaritana. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del versículo 1 al 18. Vamos a leer, hermanos. Dice la palabra de Dios: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este momento que nos das como iglesia, Padre. Señor, nosotros tenemos un propósito, Padre, y ese propósito, Señor, es escuchar tu palabra, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, que cambie cada corazón, Señor, que se encuentra aquí reunida, Padre. Bendito Dios, yo te pido, Señor, que me des de tu gracia, Señor, que no sean mis pensamientos, que no sea palabra de hombre, Padre, sino palabra de Dios, la palabra necesaria para la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos la historia de esta mujer samaritana, que por cierto, la Biblia no dice su nombre. Esta mujer venía a sacar agua del pozo, y Jesús estaba en ese mismo momento y entabla una conversación con ella. Y mientras se va dando la plática con ella, llega a un punto donde la confronta con una realidad en su vida y que ella demostraba. La mujer demostraba una tremenda necesidad que tenía. Tenía una sed espiritual y un vacío que a veces hace que los seres humanos se sientan insatisfechos y vacíos, y hace que algo les falta y que sean infelices. Y existe una sensación en ellos que no importa lo que hagan, ni quiénes sean, ni lo que se dediquen, sino que cuando tienen esa sed espiritual, siempre va a haber algo que les va a faltar en su vida. Y el Señor usa aquí una palabra muy conocida como la sed.
La sed es algo que todos hemos experimentado alguna vez, por cierto. Es una de las necesidades vitales del ser humano, como es el hambre, el dormir o el beber agua. Cuando estamos sedientos, necesitados de una de estas cosas, el cuerpo se debilita y empieza a haber unos trastornos en el cuerpo. Y de alguna manera el cuerpo tiene que satisfacer esa necesidad. Y el Señor habla en este pasaje de la necesidad que pasan los seres humanos, como es la sed espiritual. Para entender mejor la historia de la mujer samaritana, necesitamos comenzar por leer los primeros versículos y así entender mejor el contexto de lo que se va a hablar. Dice en Juan capítulo 4 del versículo del 1 al 3, si gusta ahí puede acompañarme con su vista. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí en estos versículos vemos que los fariseos oyeron que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. Cuando Jesús se enteró de esto, abandonó Judea y se fue a Galilea. Los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio que tenía Jesús, que en ese momento hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Sin embargo, la palabra dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Cuando el Señor se enteró de los celos que tenían los fariseos, abandonó Judea y se fue a Galilea. Jesús había venido de Galilea a Judea para estar presente en la Pascua, pero como no quiso entrar otra vez en confrontación con los fariseos, porque los fariseos eran los líderes religiosos y quienes tenían más autoridad y control sobre Judea, por eso el Señor salió de Judea sin decir nada y se fue otra vez a Galilea. Y dice en el versículo 4, Juan 4:4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Para comprender por qué le era necesario pasar por Samaria y por qué la Biblia lo describe como una necesidad, tenemos que conocer un poco de historia. En los tiempos de Jesús, Israel estaba dividida en 3 regiones. Lástima que no tenemos el proyector, sino ese era el plan de mostrarles el mapa. Judea estaba en el sur, Galilea en el norte y Samaria en la zona central. En medio de las dos estaba Samaria. Eran tres territorios diferentes que cada cual reflejaba sus diferencias culturales y religiosas. Los judíos en el sur, los judíos estaban en el sur, los samaritanos en medio y los galileos en el norte de Israel. Los judíos en el sur siempre mantuvieron su raza pura, siempre se mantuvieron separados de los demás, cuidando su linaje, porque eran del linaje de Abraham y eran también celosos de la ley de Moisés, tales como los conocemos ahorita. En cambio, los galileos del norte, aun siendo judíos, vivían rodeados de pueblos paganos y estaban abiertos a otras culturas también. Sin embargo, los samaritanos eran una mezcla de judíos y con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos la podemos encontrar en 2 de Reyes 17, 24 al 41, pero no la busquen, la leen más tarde. Allí vemos en el Antiguo Testamento que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, el cual su capital era Samaria, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras en sus dominios y los esparció en tierras ajenas. Eso es lo que hizo el rey de Asiria. Y luego después, este rey de Asiria trajo a gentes de otros lugares para poblar las ciudades samaritanas. Y con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también
religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y prácticas idolátricas, que luego fueron incorporados al culto de Jehová. Por lo tanto, de la mezcla de extranjeros y judíos surgió la raza mixta de los samaritanos, que eran odiados por los judíos del reino del sur, llamada Judea, porque la consideraban impura a la región de Samaria. Con el tiempo los samaritanos, para no ir a Jerusalén a adorar a sus propios dioses, erigieron su propio templo en Gerizim. Y todo esto nos da una idea por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Lo dice en Juan 4:9, que dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice la mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aunque de hecho no nada más no se hablaban entre ellos, sino que había un verdadero odio arraigado en los corazones de ambos lados. Tal era así su odio, que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, le dijeron que era samaritano y que tenía demonio. Está en Juan 8:48, que dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces, la mayoría de los judíos hacían todo lo posible para no viajar por Samaria. Ellos tomaban rutas más largas con el propósito de no juntarse con los samaritanos. Debido a esta tensión, cuando un judío quería viajar a Judea o a Galilea, lo que normalmente haría sería cruzar el río Jordán. Y aquí es donde me hubiera gustado enseñarles el mapa. Porque un judío, cuando quería ir a Galilea, tenía que cruzar el río Jordán y subir hasta arriba, y otra vez ahí cruzar otra vez el río Jordán y entrar a Galilea. Vemos que este no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por Samaria. Por eso dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y cuál era la razón para pasar por Samaria? Bueno, queda claro que la necesidad aquí estaba relacionada con una misión divina que tenía Jesús en Samaria, y particularmente con una mujer samaritana que lo necesitaba. ¿Cuántos necesitamos a Jesús? De esta manera, el Señor Jesús, rompiendo con ese esquema racial, decide pasar por allí y se sienta a descansar junto al pozo de Jacob. Juan 4:6. Si gusta puede acompañarme. Dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta, en otras traducciones, lo traduce como el mediodía. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Aquí vemos que el evangelista Juan tiene cuidado en mostrar la deidad de Jesús, pero también se preocupa por hacer hincapié sobre su perfecta humanidad. Aquí el evangelista Juan nos quiere hacer entender que la naturaleza humana de Jesús es real. Es interesante que en este evangelio de Juan, él enfatiza en la divinidad del Hijo de Dios, pero también Juan se detiene constantemente para mostrarnos sus reacciones humanas del Hijo de Dios, así mostrándonos su completa divinidad y su completa humanidad de Jesús. Por eso Juan siempre resalta al mostrar la humanidad de Jesús, cuando nos dice que Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro en Juan 11:35. No lo busque. Y cuando su alma se turbó ante la inminencia de la cruz en Juan 12:27. Y cuando su espíritu se conmovió en la traición de uno de sus apóstoles en Juan 13:21.
y cuando tuvo sed, cuando estaba en la cruz. Juan 19:28. Estas expresiones, hermanos, merecen atención porque muestran la realidad de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, que tenía un cuerpo como el nuestro, sujeto a todos los sufrimientos de la carne y la sangre. Muestran la infinita compasión y humildad de nuestro Señor Jesucristo cuando se hizo carne y vino a la tierra a vivir y a morir por nuestros pecados. Aunque Él era rico, se hizo pobre. El que hizo el mundo y poseía los millares de animales en los collados, se contentaba con viajar a pie, agotado, con el fin de proporcionarnos la redención eterna. Jamás leemos que Jesús viajara en carro, ¿verdad? Y me refiero a los carros en esa época, como eran las carretas de a caballos. Solo se habla de una vez que montara un burro. Y esto nos muestra que el Señor proporciona a los pobres el mejor argumento para el contentamiento. Si Cristo deseaba ser pobre, entonces, ¿por qué el ser humano no puede someterse a la pobreza? Ser pobre no es pecado, hermano. Los hombres no deben avergonzarse de la pobreza, si es que no se le han acarreado por su conducta equivocada, ¿verdad? Pero lo que sí es una deshonra es ser un libertino inmoral. Eso sí es una deshonra, andar en el libertinaje, complaciendo nuestros deseos carnales. Como dice en el Proverbio 19:1, dice así: más vale ser pobre y honrado que necio y calumniador. Volvamos a Juan 4:7. Dice la palabra de Dios: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y más adelante en el versículo 18 vemos que esta mujer samaritana había tenido 5 maridos, y el hombre con el que estaba no era su marido. Era una mujer que vivía actualmente en el adulterio, vivía actualmente en la inmoralidad. Y Jesús tenía su agenda el platicar con esta mujer. Tenía una cita importante con esta mujer. Y vemos que en el plan de Dios, esta cita se dio a la hora y en el momento más adecuado. Vemos que la cita era a cierta hora, a la hora sexta del día. En otra traducción dice el mediodía. Los samaritanos durante el día se ocupaban en trabajar, en ir a los campos, y generalmente eran las mujeres que iban a sacar agua del pozo. Y la mayoría de las mujeres lo hacía temprano, en la mañana. Yo me imagino en la mañanita a esas personas haciendo fila para sacar el agua y para empezar las labores del día en sus casas. Sin embargo, al mediodía la calor del desierto era muy fuerte, y esta mujer samaritana llegaba a las 12 del día a sacar agua del pozo. ¿Y por qué no se juntaba con las demás mujeres? ¿Por qué no lo hacía a la hora donde las otras mujeres estaban sacando el agua del pozo? ¿Saben por qué? Por el rechazo que tenían sobre ella, por la marginación por la que ella vivía. Seguramente era una mujer señalada, era una mujer señalada por las demás. Entonces, esta mujer prefería aguantarse el sol y prefería ir a solas al mediodía a sacar el agua del pozo. Pero precisamente para Dios allí estaba la agenda divina esperándola. Jesucristo sabía en su omnisciencia a la hora en que esta mujer iba a ir a este pozo. Si Él se hubiera tardado unos minutos más, no la hubiera encontrado. Y si Él
si hubiera tardado unos minutos antes, tampoco la hubiera hallado. Pero vemos que llegó en el momento preciso, en el momento adecuado para salvar a esta preciosa alma. Y esto también tiene que ver con nosotros, hermanos, porque a los que nos ha salvado Jesús, podemos decir que Jesús llegó en el momento más adecuado, en el momento más preciso llegó a nuestras vidas. En este pasaje también podemos ver algo muy importante: la humanidad de Jesús. Dice la Biblia que Él llegó a esa cita cansado, hambriento. Sus discípulos habían ido a comprar de comer. Llegó sediento y me imagino que llegó limpiándose el sudor. Así que podemos ver que para Dios un alma vale mucho. Para Dios un alma vale el mundo entero, hermano. Por eso Jesús no podía perderse esa cita, aunque estaba cansado, fatigado, hambriento, como quiera que fuere, Él llegó allí, dispuesto para tener esta cita con la mujer. Y esto nos muestra lo hermoso que es Dios, su misericordia y su compasión que tiene para nosotros. Podemos ver que para Él la necesidad del hombre es muy importante. Esta mujer era marginada por la sociedad, pero Cristo Jesús era diferente. Él no era un judío común y corriente como los demás. Cristo Jesús no pertenecía a la mayoría de los judíos, que eran prejuiciosos, orgullosos, racistas. Él no pertenecía a ellos como la mayoría de los religiosos. Jesús tenía una actitud que sorprendió a propios y a extraños. Jesús no se avergonzaba de esta mujer, porque Él siempre veía el corazón. Él sabía que en el profundo de esta mujer había una gran necesidad. Él mira nuestra condición espiritual, que es lo que le importa más a Jesús. Aquí podemos ver el contraste que hay entre en el capítulo 3 de Juan, cuando está Jesús frente a un hombre, Nicodemo. Ya vimos ese tema. Y aquí está frente a una mujer, allí con un judío y aquí con una samaritana, allí con una persona de elevada moralidad y aquí con una mujer de baja reputación. Sin embargo, el Señor demuestra que es capaz de salvar a ambos. En Juan capítulo 4, versículo 7, vemos que Jesús rompe con las barreras raciales y sociales y le pide a una samaritana: dame de beber. Jesús fue quien comenzó la conversación y curiosamente lo hizo pidiéndole un favor: dame de beber. ¿Se pueden imaginar Dios encarnado pidiéndote un favor? No cabe duda que en ese momento la mujer se sintió importante, pues ella era la que tenía los medios para sacar el agua del pozo. Juan 4:8 dice así, Juan 4:8: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús envió a sus discípulos a comprar algo de comer. Unos capítulos más adelante vemos que el Señor multiplicó panes y peces para dar de comer a una multitud hambrienta. Está en el capítulo 6. Y nos preguntamos, ¿por qué no hizo Jesús en este momento un milagro similar? Para así no tener que esperar a que sus discípulos regresaran con comida y así calmar su hambre rápidamente. La respuesta es que el Señor no hacía milagros para satisfacer sus propias necesidades. Él se sujetaba al orden normal de las cosas y vivía como las demás personas. De este modo, nos enseñó también que Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos debemos hacer.
y que el objetivo principal de sus milagros no es facilitarnos a nosotros la vida, sino mostrar su gloria al mundo. Dice Juan capítulo 4, versículo 9. Si gusta puede acompañarme allí con su vista. Dice así: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La samaritana no se extrañaba tanto de la petición de que fuese hecha por un judío. Por otro lado, si Jesús no tenía recipiente para sacar el agua, tampoco tenía nada con qué beberla. Así es que la mujer samaritana no se impresionó tanto que le estaba pidiendo el agua un hombre, sino que era un hombre judío. Quiere decir que Jesús, cuando pidió el agua, estaba dispuesto a beber usando un recipiente que tuviese la samaritana. Esto suponía un serio problema para un judío celoso de no contaminarse con vasos que no hubieran sido debidamente lavados, y sobre todo cuando habían sido manipulados por un gentil y un samaritano. Tal vez sea esa la causa de la sorpresa de los discípulos al ver a Jesús hablando con una mujer, como podemos ver más adelante en el versículo 27, que cuando vinieron sus discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Juan 4:27. Volvamos a Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí Jesús le revela a la mujer dos cosas por las cuales la gente vive insatisfecha. Hay gente que vive alrededor de nosotros vacía o tan miserables por dentro, hermano, que a lo mejor tienen muchas cosas, hablando materialmente. Tienen casas, logros materiales, pero por dentro hay una vida tan vacía, y eso es lo que podemos ver en todas partes del mundo. Hay personas que son exitosas a la vista de los demás, pero cuando conoces sus vidas o las conoces tú más profundo, más a fondo, o que de repente surge algo que revela lo profundo de su ser de esa persona, te das cuenta que viven vidas tan frustrantes, vidas tan vacías y vidas tan miserables. ¿Y cuál es la causa principal de esto? ¿Saben cuál es? La ignorancia de la salvación. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús a la samaritana en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, si las personas supieran el don de la salvación, si las personas supieran que la salvación que da Jesús, si las personas supieran lo que Dios ofrece al mundo, si las personas supieran que el regalo de Dios es la salvación, que Jesús trajo del cielo, que poniendo su propia vida para esas vidas insatisfechas, si esas personas supieran que hay una respuesta, si supieran que hay una esperanza, si supieran que hay un camino, la verdad es que no hubiera tanto dolor en el mundo, no hubiera tanto sufrimiento, no hubiera suicidios, no estarían en el alcoholismo, no estarían en las drogas, no hubiera nada de esto, amigo y hermano.
Si tan solo supieran el don de Dios. Y todo por no conocer el don de la salvación. No conocen que en Cristo hay salvación. No conocen que en Cristo hay libertad. No saben que Cristo rompe las cadenas de todo vicio y de toda maldad. No conocen que Cristo no es una religión, sino que Cristo es un Dios vivo. Acompáñenme en Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí vemos que la mujer samaritana toma las palabras de Jesús literalmente. Por ejemplo, en la lengua de los judíos, el agua viva quería decir agua corriente, agua que corre, ya sea de un manantial o de un arroyo. Significaba agua fresca. Y aquel pozo de Jacob no era un manantial, sino un depósito de agua donde llegaba el agua por medio de la lluvia, o ya sea que se filtraba por el subsuelo. Para los judíos, el agua corriente, o sea, el agua viva, siempre era mejor. Así que la mujer decía, tú me ofreces agua viva, agua pura, agua fresca, agua de manantial, pero ¿de dónde la vas a sacar?, le dice. Pero Jesús se refería al agua espiritual, como dice en Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, entendemos que el cuerpo humano no puede sobrevivir sin el agua física. De la misma manera, el ser espiritual no puede sobrevivir sin agua espiritual. ¿Y qué es el agua espiritual? Jesús es el agua viva. Él es nuestra fuente de vida, nuestro sustento de vida y esencialmente nuestra vida. Él es el agua viva que nunca se agota. Cuando nos acercamos a Él, Él nos dará a beber y nunca volveremos a tener sed. Él saciará plenamente y permanentemente la sed profunda del alma. Vamos a encontrar paz y nos convertiremos en una fuente de bendición para las demás personas, al igual que la mujer en el pozo, que esta mujer samaritana se convirtió en una bendición para aquellos en donde ella vivía. Acompáñenme en Juan capítulo 4 del versículo 11 al 14, vamos a leer. Dice así, en el versículo 11 al 14, dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús le cambió la conversación a esta mujer al ver que no le había entendido el mensaje. Jesús no se refería al agua del pozo, pero la mujer estaba entendiendo que era el agua del pozo. Cuando ella le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y Jesús le dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, refiriéndose aquí Jesús a la salvación. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí saben que el ser humano solo piensa en las cosas materiales? Por ejemplo, todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, todo eso es lo que pensamos. ¿Sí saben que todos los seres humanos nacemos con unos impulsos y con necesidades dentro de nosotros? Y la realidad es que el ser humano lleva dentro un profundo vacío que no se puede llenar con nada y que nadie se puede negar a llenarlo. Seguramente todos nosotros hemos sentido ese vacío o lo hemos experimentado alguna vez, principalmente cuando no éramos cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre ha tenido dinero, ha tenido logros económicos y éxitos, pero se siente que le falta algo y a veces la gente solo lo que puede hacer es tratar las apariencias. Tal vez la gente podrá tener tiempos pasajeros de dicha, ya sean fiestas o diversiones, pero todo eso demuestra que existe un vacío espiritual en esa persona. ¿Y cómo definir ese vacío? Pues aquí Jesús lo define y utiliza el concepto de sed espiritual. Hablando literalmente, la sed física es una señal de alarma del ser humano. Cuando el cuerpo tiene sed, es que está necesitando de ese líquido vital, que es el agua. Y al tomarla, esto te va a traer un sentimiento agradable, ¿verdad? Por otro lado, la sed, si se prolonga demasiado, termina destruyendo a la persona, porque la persona se puede deshidratar, causando daños en los riñones, daños en el cuerpo, de manera irreversible. Ahora, si trasladamos este concepto al ámbito espiritual, podemos ir entendiendo lo que Jesús quiso decir a la samaritana. Esa sed espiritual que sientes, esa necesidad de insatisfacción que con nada has podido llenar, ¿sabes qué es? Le dice Jesús a la samaritana. Es un símbolo, un signo de alarma en tu ser, y es muy importante que lo atiendas. Joven, amigo y hermano, tú que estás aquí, es muy importante que atendamos esa señal de alarma espiritual. Llenar tu vacío es una necesidad. Cuando tú no llenas tu vacío, te das cuenta que no puedes ser feliz en esta vida. Y no puedes tener esa paz real. Y cuando ese vacío no se arregla ninguna otra cosa, hermano. Porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo le vas a dar paz a otras personas si tú no la tienes? ¿Cómo le vas a dar amor a otros si tú no tienes amor? ¿Y cómo piensas que tus hijos van a estar quietos o que van a estar bien si en tu casa no tienes paz? Si tu propia vida es un mar de nervios. ¿Sabes una cosa? Esa sed que tienes va a aumentar y aumentar cada día. Y no te lleva ni a disfrutar lo que te rodea. Se llega un momento que cuando esa sed se hace más grande, ni siquiera disfrutas lo que ya tienes. Puedes tener cosas bonitas, puedes tener una esposa bonita, una casa bonita, unos hijos bonitos, pero
no disfrutas ni a tus propios hijos, que cuando estás en tu casa quieres estar en el trabajo, y cuando estás en el trabajo quieres estar en tu casa, y cuando estás en tu casa quieres estar en una fiesta, y así te la llevas. ¿Y sabes por qué? Porque esa inquietud está dentro de tu ser, y ese vacío interno, y el no llenar tu vacío te destruirá a largo plazo. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo necesita agua para vivir, así nuestra alma necesita a Dios. La Biblia dice que el ser humano está constituido en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y solo Dios puede llenar estas 3 áreas. Puedes llenarte de comida, pero vuelves a tener hambre y sed luego. Hermano, cuando tú estás lleno y está saciado tu ser, ya no hay necesidad, porque tus emociones, tu mente, tus sentidos, todo se encuentra satisfecho en tu vida. Y aunque te ofrecieran los mejores manjares, tú dirías: gracias, yo ya estoy completo en Jesús. ¿Y cómo se llena entonces ese vacío? Le dice el Señor a la samaritana: si conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, si tú supieras quién es Jesús, tú le pedirías y Él te daría agua viva, y sería tu paz como un río. Isaías 48:18. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Amigo y hermano, si tú supieras quién es Jesús, si tú lo conocieras, si tú te aferraras a Él, otra cosa sería tu vida. Serías una de las mujeres más felices de esta tierra. Serías uno de los hombres más completos de este mundo. Y no andarías como esta mujer samaritana que mendigaba el amor por otros lados. No anduvieras recogiendo las migajas que otros dejaron. No anduvieras buscando el agua de este mundo. ¿Y a qué se refiere con el agua de este mundo? Pues todo lo que este mundo te ofrece y lo que según te dice lo que es la felicidad. Llámale dinero, diversiones, placeres, sexo. Te digo una cosa, pregúntale a otra gente que ha experimentado todo eso y cómo están. ¿Cómo están esos jóvenes de hoy? ¿Cómo están sus vidas? Nadie puede lograr la felicidad, pero sí lo puede lograr una persona que sea pobre, una persona que sea humilde en su vida, porque teniendo a Cristo lo tiene todo, porque Él suple todas nuestras necesidades. Lo que hace aquí Jesús es mostrar a la mujer que el agua del pozo que el patriarca Jacob les había dado no lograba calmar definitivamente su sed. En realidad, Jacob era un hombre y todo lo que podía dar eran cosas materiales como el agua, que nunca puede dejar plenamente satisfecho al hombre. El alma humana tiene necesidades profundas que nada material puede saciar. El hombre de nuestros días se afana por poseer nuevas cosas en su intento de desesperación por llenar su vida, pero sin llegar a conseguirlo nunca. De hecho, cada vez el hombre necesita más cosas y experiencias más fuertes para llenar ese vacío que constantemente está creciendo en él. Todos nosotros deberíamos recordar siempre las palabras de Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano?
Jesús está llamando al sediento. Isaías 55, versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Si alguno tiene sed, Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré, dice el Señor, sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Dice en Juan 4:13 que cualquiera que continúa bebiendo de esta agua física o cualquiera cosa que este mundo ofrece, volverá a tener sed. Y Juan 4:14 dice: mas el que bebiere una sola vez del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Hermanos, ciertamente las cosas de este mundo jamás satisfacen por completo a nadie. Esta agua que el mundo ofrece no sacia a nadie. El infierno, la gente hoy está clamando: tengo sed. Pero Juan 7:37 nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabras del Señor Jesús. Hermano, el agua viva simboliza nueva vida, un río de vida que concede libremente al creyente. Aquí no se requiere ninguna obra como se hacía para obtener agua del pozo. Jesús ha hecho todo el trabajo por nosotros. Él ha extraído el agua de vida en sí mismo y derramado sobre nosotros al darnos el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque teníamos sed, Señor. Estábamos muertos, Señor, en nuestros pecados, Señor, en nuestros delitos, bendito Dios. Pero tú, bendito Dios, tenías una cita con nosotros, Señor. Tú llegaste a tiempo, Padre, para salvarnos, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado, bendito Dios. Tú nos has dado esa agua viva, Señor, que nos satisface, que llena nuestro ser, estamos completos en ti, Señor. Nada más necesitamos, Señor, más que a ti, bendito Dios. Estamos satisfechos en ti, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú sigas llenando nuestro vaso cada día, bendito Dios, con tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar conforme a tu voluntad, bendito Dios. Y también oramos, Padre, por aquellas personas que aún no te conocen, Padre, que vengan a las aguas, Señor, que vengan a beber de esa fuente de vida, Padre, que te conozcan a ti, Señor. Si supieran, si te conocieran, Señor, el don que tú das, el regalo que tú das, Señor. Oh, bendito Dios, este es nuestro anhelo, Padre, que todo el mundo te conozca, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.